Hola, hoy aprenderás sobre los prefijos y sufijos en algunas palabras. Estamos aprendiendo a identificar los prefijos y sufijos en las palabras. Tendremos éxito cuando podemos explicar el significado de los inicios y fines de algunas palabras, identificar el significado de una palabra por ver sus prefijos o sufijos. Vamos a ver esos 5 palabras. Las palabras son increíble, deformar, desconfiar, rehacer y prefijar. Un prefijo es la parte que viene antes en la palabra, los primeros 2 o 3 letras. En la palabra increíble, in es el prefijo. En la palabra deformar, de es el prefijo. En la palabra desconfiar, des es el prefijo. En la palabra rehacer, re es el prefijo. Y por fin en la palabra prefijar, pre es el prefijo. Esos prefijos tienen diferentes significados. Por ejemplo, in, de y des significa no o no es. Increíble significa no es creíble. Deformar significa no tiene forma o el proceso de quitar la forma. Desconfiar significa no tener confianza. Re significa repetición. En la palabra rehacer significa repite de hacerlo o hacerlo de nuevo. Y el prefijo pre significa antes. Prefijar significa afijar parte de la palabra antes. Vamos a hablar de algunas palabras más con prefijos. Aquí tengo 5 diferentes categorías con los prefijos in, de, des, re y pre. Voy a agregar la palabra inútil. Significa no es útil porque el prefijo in significa no. De colgar significa no colgar o quitar lo colgado. Y eso es porque de significa no. Es la opuesta de colgar. Desconocido significa no es conocido. Cuando estamos hablando de palabras conocidos, sabemos que hemos leído esas palabras antes. Pero si estamos hablando de palabras desconocidas, significa que son palabras que no son familiares. Recrear significa repite de crear algo o crearlo de nuevo. Y prehistórico significa antes de la historia escrita. Histórico tiene que hacer con la historia y pre significa antes. Sufijos funcionan como los prefijos, pero es la parte de la palabra que viene al final, como las palabras variable, creíble, poderoso, olvidado y aburrido. Los fines de esas palabras son los sufijos. Hable, ible, oso, hado e ido. Hable, ible y oso significa habilidad o cualidad. Si estamos hablando de la palabra variable, es la habilidad de variar. Cuando hablamos de la palabra creíble, es la habilidad de creer. Y si estamos hablando de la palabra poderoso, es la cualidad del poder o mucho poder. Hado e ido significa el efecto de una acción.
Olvidado es el efecto de olvidar, es olvidado. Aburrido es el efecto de hacer algo que no disfrutas. Estás aburrido. Aquí tengo 5 categorías de palabras con sufijos. Hable, ible, oso, hado e ido. Vamos a hablar de algunas palabras que tienen esos sufijos y lo que significan. Bailable significa la habilidad de bailar a una canción. Hable es la habilidad. Y el primer parte de la palabra viene de la palabra baila o bailar. Comible, la habilidad de comer. Ible, de nuevo, es la habilidad. Y el primer parte viene de la palabra comer. Brilloso es la cualidad del brillo. Tiene mucho brillo. Afilado es el efecto de afilar. Querido, el efecto de querer. Ahora regresa a Sisa para completar el trabajo de los prefijos y sufijos.